Y hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción bíblica en el libro de Lucas, en su capítulo 9, si usted tiene su Biblia. Lucas capítulo 9. Vamos a leer estos versículos 9:20. Lucas capítulo 9, versículo 20. Vamos a leer, hermanos, estos versículos 9, 20 al 26. Y dice de esta manera: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganase todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pueden sentarse, hermanos, con los que están de pie. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor. Y vamos a aprender un poco este tema sobre el versículo 22, el camino a la cruz. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos para qué sirve el camino, podemos nosotros como humanos pensar que el camino nos ayuda a llegar a nuestro destino. Podemos pensar que nos ayuda a no perdernos. Podemos pensar que nos ayuda a llegar a nuestros propósitos. Y para eso están los caminos. Y hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco sobre el camino a la cruz. ¿Qué hay en la palabra del Señor para que aprendamos en relación a nuestro tema? Y en el versículo 22 hay una primera fracción que dice de esta manera, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Hermanos, el camino a la cruz es el camino del sufrimiento divino. A veces nosotros somos tentados para pensar de que nosotros somos los únicos que sufrimos. Somos tentados a pensar que nuestro sufrimiento es el peor de todos los sufrimientos. Somos tentados para pensar, mis hermanos, de que nosotros no debemos de sufrir. Somos tentados para pensar, mis hermanos, de que el sufrimiento no debe de ser el pan del cristiano sobre este mundo. Pero cuando vemos acá esta porción bíblica sobre el camino a la cruz, nos enseña que es el camino del sufrimiento divino. Quiere decir que en este camino que Dios trazó para su propio Hijo, para poder enseñar,
para poder el mundo entender que hay un propósito del por qué vino acá a nacer, es para enseñarnos que es parte de la voluntad de Dios, mis hermanos, que aprendamos esta gran verdad, que si el camino del sufrimiento divino fue real, hermanos, nosotros los cristianos no podemos evitar esto. Tenemos que aprender, mis hermanos, esta gran verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Consuelo indecible es que nuestro Señor Jesús sea el ungido y el ungido de Dios. Y esto significa que fue designado para ser el Mesías y que está calificado para ello. Pero acá Jesús nos enseña que para que esto sea una verdad perfecta, el sufrimiento es inevitable. Fue inevitable en su ministerio. Desde que él nació fue perseguido hasta que fue a la cruz. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que tan lejos como deben de estar sus discípulos de pensar en evitarle sus sufrimientos. Nos ayuda a pensar que los discípulos que estaban alrededor de Jesús, más de algún momento pasó en la mente de ellos: evitemos el sufrimiento de nuestro maestro, evitemos el sufrimiento de nuestro Mesías, evitemos el sufrimiento para que no sea tan doloroso. Y por cierto, en cierta escena bíblica nos dice la palabra del Señor que hubo un momento en que Jesús pues le dice palabras muy duras al propio apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro entiende de que tenía que ir a la cruz, pues le dice: por favor, no vayas, vas a sufrir. Y Jesús le dice estas palabras: quítate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y no cabe duda, hermanos, que este grupo de hombres que andaban tras de Jesús, como humanos que eran, querían evitarle el sufrimiento. Es parte de nuestra naturaleza como humanos en no querer sufrir. Y cuando nosotros vemos que la Biblia nos enseña que era inevitable el sufrimiento divino, podemos nosotros aprender de cómo Él actuó en medio de este sufrimiento divino. Mis hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé paciencia, para que nosotros podamos distinguir, hermanos, para que nosotros podamos ser prudentes, para que nosotros aprendamos, mis hermanos, que si esto fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, es el camino del sufrimiento divino. Nosotros como pueblo de Dios, hermanos, no podemos pedir a Dios que quite el sufrimiento como parte de nuestra vida, porque por causa de Jesucristo hemos de sufrir en este mundo, de acuerdo a cómo lo revela la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros podemos aprender, mis hermanos, a la luz de su palabra, que a menudo nos topamos con cruces en el camino del deber. La experiencia del cristiano pues se da cuenta que es inevitable que puede llegar la circunstancia por causa de la fe. Y aunque no debemos echárnoslas sobre la cabeza cuando están puestas para nosotros, debemos tomarlas y llevarlas como Cristo las llevó. Si Cristo vivió en este mundo desde que vino, vivió en este mundo un aproximado de 33 años y medio, nos ayuda a comprender que toda su vida fue de sufrimiento, de achaque, de ataque, de ir en contra de lo que enseñaba, lo que predicaba. Todo mundo de alguna manera, en lugar de entender lo que él estaba haciendo, pues tristemente lo acechaban de una o de otra manera. Y ese sufrimiento es parte de la vida cristiana, y el cristiano pues tiene que disfrutarlo cuando predica y enseña el evangelio, y si sufre por la causa de Cristo debe de darle gloria al Señor. Podemos comprender, mis hermanos, que algo es bueno o malo para nosotros según sea bueno o malo para nuestras almas, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que entender que la transfiguración de Cristo fue una muestra de la gloria con que vendrá a juzgar el mundo, y fue llamado a sus discípulos para sufrir por causa de él. Una comparación, mis hermanos, para entender que en este mundo, aunque suframos en la fe,
unos 20, 30, 40, 50 o 70 años o 80 en los que Dios le dé acá sobre este mundo. Tenemos que entender, mis hermanos, que las glorias venideras, las glorias del Redentor, las glorias de nuestro Señor, ni aun que sufrió en este mundo, eran palpables en su ministerio. Sus glorias nos ayudan a entender, hermanos, que nuestra esperanza está en su gloria y no en esta vida que está llena de sufrimiento por causa del pecado, y máxime cuando se es fiel al Dios Todopoderoso. Hermanos, muchos de los humanos sufren por desobediencia de la palabra del Señor, como también a veces el pueblo cristiano sufre por causa de desobedecer la palabra de Dios. La diferencia es que Cristo sufrió por obediencia. La diferencia es que Cristo sufrió por hacer la voluntad de Dios Padre. A perfección cumplió la voluntad de Dios Padre. Y a veces nosotros, pues a veces sufrimos porque algo anda mal en nuestra vida. Pero también sufrimos por causa de obedecer la palabra del Señor. Y esto glorifica al Señor en el orden correcto. Pero hay otra idea, hermanos, sobre el camino a la cruz. Por favor, la otra sección del versículo dice: y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Hermanos, el camino a la cruz también es el camino del desprecio humano. El desprecio humano es lo más terrible que puede salir en el corazón del ser humano cuando hay algo que no le parece, cuando hay algo que no comparte, cuando hay algo que no cree que hay alguien que tiene mayor razón que él. Y esto es lo que estaba sucediendo, hermanos. Noten que dice la palabra del Señor: y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. No era gente analfabeta, era gente culta, gente educada, gente que sabía realmente cómo era la realidad de la vida. Pero dice la palabra de Dios que todo esto se unieron para despreciar al autor de la vida. El desprecio fue parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos que acá por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que estos estaban bien agrupados, bien unidos. Y lo que enfatiza la unidad de este grupo es su desprecio hacia el autor de la vida. Y cuando nosotros vemos, hermanos, cómo el mundo ahora ataca en las filosofías políticas que la unidad hace la fuerza. Un pueblo unido jamás será vencido. Las filosofías políticas solo nos ayudan a comprender que esto estaba pasando en el tiempo de Cristo, pero era por causa del evangelio. Era tanto su desprecio que todo mundo se unió contra nuestro Señor. Mis hermanos, el cuerpo no puede estar feliz y el alma estará infeliz en el otro mundo. Pero el alma puede estar feliz aunque en este cuerpo esté sumamente afligido y oprimido en este mundo. Nunca debemos avergonzarnos de Cristo y su evangelio, porque la realidad es que el desprecio, si fue para nuestro Señor Jesucristo, también puede llegar para nuestra vida por causa de nuestro Señor. Y esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento para comprender, mis hermanos, sobre el camino a la cruz, que también es el camino del desprecio humano. Recordemos lo que dice Isaías 53:3, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando vemos esta profecía de Isaías, que se había escrito desde antes que Cristo naciera, mis hermanos, el pueblo judío, los hombres de fe, debían de haberse alimentado a profundidad de esta porción de la palabra para entender realmente cómo iba a ser la vida del Mesías, pero no lograron entenderlo. Más bien se unieron para mandarlo a todo lo que es desprecio. Mis hermanos, podemos ver que el profeta ve por adelantado el odio, el rechazo de la humanidad hacia el Mesías y siervo, porque la Biblia dice que todos se unieron. Líderes políticos, religiosos, la sociedad, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel y estaban viendo, pues también se unieron para poder enseñarles su desprecio.
quien no solo sufrió abuso exterior, sino también profunda aflicción interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar y a buscar. Mis hermanos, al Mesías lo despreciaron a extremo para comprender que si nos hacen algún desprecio de parte de la sociedad o incluso de parte de algún hermano en la fe que no ha madurado en la fe, hermanos, jamás se compara con el desprecio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda a entender estas grandes verdades. Con el uso de la primera persona, de acuerdo a este texto bíblico, el profeta habló en nombre de su nación incrédula, que tiene un gran desprecio, aversión hacia un Mesías que pronto sería crucificado, así como una falta de respeto por el Hijo de Dios encarnado. Este tipo de desprecio es lo peor que puede expresar el ser humano. Y el propio pueblo que Dios había escogido lo hizo. Pero hay otra verdad, mis hermanos, sobre el camino a la cruz. Quiero que noten lo que dice la otra fracción bíblica, que dice: y que sea muerto. Noten lo que dice esta fracción: y que sea muerto. El camino a la cruz también es el camino del homicidio humano. Hermanos, nosotros pues en estos países donde vivimos, pues como si que se vuelve ya algo común lo que es homicidio, que murió por allá aquel, que lo mataron, que por esto, que por lo otro. Pero no se compara con este homicidio que cometieron este pueblo que Dios lo había escogido para su gloria. Se levantó contra el propio Mesías, contra el propio hombre perfecto, Dios hecho carne. Mis hermanos, que sea necesario que Jesús padezca se refiere a la necesidad de que el plan providencial divino se cumpla con su muerte. Y mis hermanos, al entender estas grandes verdades, nos ayuda a entender por qué Juan 19:30 lo dice de esta manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, aquí el verbo comunica la idea de cumplir la tarea asignada. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, esta gran verdad. Y en contexto religioso alude al cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas individuales. Pero también nos ayuda a comprender, mis hermanos, que toda la obra de redención quedó completa en este punto. Y hermanos, la palabra que se traduce acá, consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo, en aquella generación. Y tiene que ver con recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Cuando dice que entregó el espíritu, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que para aquellos quienes han llegado a los pies de Cristo, rendidos a sus pies, confesando sus pecados, el pago total de estos pecados, cuando un pecador llega a los pies de Cristo, es total. Es total. Por eso la salvación es por gracia, porque alguien ya pagó por todos nuestros pecados desde que caemos rendidos a los pies de Cristo, desde que confesamos que somos viles pecadores y necesitamos de su perdón. Mis hermanos, esta frase es la señal de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad, para entender en su trasfondo que nadie le arrebató su vida, porque Él la entregó de manera libre y voluntaria para que esto fuera una ofrenda agradable y perfecta delante de Dios. Entonces el camino a la cruz es el camino del homicidio humano, pero tenemos que entender su trasfondo para poder interpretar correctamente las Escrituras. Hermanos, quiero terminar con la última idea que tiene este texto, que dice: y resucite el tercer día. Así dice el texto, así termina el texto. Hermanos, el camino a la cruz es el camino de la resurrección divina.
Hermanos, cuando entendemos sobre el camino a la cruz, podemos comprender por qué Romanos 1:4 lo explica de esta manera. Y escuchemos qué dice Romanos 1:4: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la palabra griega de la cual se deriva la palabra horizonte significa distinguir. Y esto nos ayuda a comprender, así como el horizonte sirve como línea clara de demarcación para dividir la tierra del cielo, nos ayuda a comprender que la resurrección de Jesucristo los separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo auténtico de Dios. Nosotros vamos a resucitar, pero porque Cristo ya resucitó. Esta resurrección es perfecta. Esta resurrección de Cristo glorifica a Dios Padre. Hijo de Dios es título que ocurre unas 30 veces en los evangelios. Identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Podemos entender que la resurrección solo revela su divinidad, que no solo era 100% hombre que sufrió, pero también era 100% Dios que resucitó. La resurrección declaró sin equívoco alguno que Jesús es Dios y la expresión de Dios mismo en forma humana. Aunque fue por toda la eternidad el Hijo en anticipación de su encarnación, al entrar encarnado al mundo fue declarado al universo entero como el Hijo de Dios y asumió una postura de sumisión al Padre. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y en su encarnación Cristo se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre. Solo a través de la dirección, la agencia y el poder del Espíritu Santo podemos nosotros entender cómo Dios revela estas grandes verdades, para comprender que su victoria sobre la muerte fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que Él es Dios Hijo. Por eso, en el contexto del texto que leímos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? La confesión del apóstol Pedro: tú eres el Cristo. Y les dijo que no dijeran a nadie hasta que fuere el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarles grandes verdades para aprender cómo predicar y enseñar a todos los que iban a creer. Pero hoy la palabra del Señor, mis hermanos, nos ha enseñado 4 verdades en relación a nuestro tema, el camino a la cruz. Y estas 4 verdades que nos ha enseñado que es el camino del sufrimiento divino, es el camino del desprecio humano, es el camino del homicidio humano, pero también es el camino de la resurrección divina. Si nosotros aprendemos estas ideas que hay en este texto bíblico, vamos a recordar por qué en esta semana muchos grupos religiosos, muchos cristianos lo recuerdan, pero nosotros sabemos, mis hermanos, que más que una Semana Santa es una vida santa para testificar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, para comprender por qué tuvo que sufrir, por qué lo mataron, pero por qué resucitó, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.